Escucho las dudas, comentarios sobre la clase, la segunda clase. La primera la subí ayer, digamos, el repaso de la primera lo subí ayer en el sitio del campus. De todas maneras, no fue una clase con gran contenido, pero bueno, ahí está subido. Eh, Así que bueno, nada, los escucho. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, como siempre, la idea de estas clases es que habiendo escuchado el texto y habiendo leído, perdón, habiendo escuchado la clase y habiendo leído el texto, podamos iniciar algún debate. Yo puedo hacer algún resumen, pero no es la idea, digamos. ¿No hay ninguna pregunta? Hola, profe. Hola, Raúl. Yo tengo una duda con el último pasaje de las ecuaciones de precio cuando la convertís como en matriz, digamos, para explicar algo, no entendí bien ahí. Ahí me ¿Qué perdí. cosa? A ver, vamos a... Decime, Dale, dale, yo te digo. Desde ahí. desde acá. O sea, ¿qué es lo que no se Acá. entendió? A ver, Este pasaje me perdí. vamos a... acá tenemos sí, digamos, recuerdo un poco la discusión para no estar tan descolgado, pero eh, en una economía en la que se produce un único bien y en la que entonces el excedente, el salario y los medios de producción están compuestos de la misma mercancía, es bastante obvio que si yo tengo algo, digamos, produzco 1 kilo de trigo, sustraigo lo que necesito para producir de trigo el año que viene, o sea, las semillas de trigo, me queda un producto neto y ese producto neto que está formado de trigo, cuanto más vaya a parar a los trabajadores, o sea, cuanto más sea la parte del producto neto que va al salario, menos queda para los capitalistas. Y eso queda representado en una ecuación, en una economía en la que produce solo trigo, en una recta en la que a mayor salario, menor tasa de ganancia. O sea, cuanto más va a parar a los salarios, menos va a parar a las ganancias. Eso es bastante claro en una economía en la que solo se produce un único bien. El problema es que cuando tenemos más de un bien, o sea, cuando tenemos al menos dos bienes, no es obvio que una vez que empezamos a homogeneizar los distintos bienes para poder sumar y restar, digamos, el producto neto en términos de una mercancía homogénea, no es obvio que lo que más va a parar para un sector ocurra en detrimento de lo que va a parar para el otro sector, simplemente porque están mediadas relaciones de precio. Es decir, no es obvio ya que un aumento de la tasa de ganancia genere necesariamente una caída del salario. Porque podría pensarse que lo que puede ocurrir es que suban todas las variables al mismo tiempo, porque están mediadas las relaciones de precio, relaciones de alguna manera nominales y no necesariamente reales. O al menos podría ocurrir, podría uno tener el derecho a preguntarse si eso pasa. Entonces, todo el objetivo de lo que viene a partir de este momento es tratar de entender cómo se manifiesta la relación entre las distintas variables distributivas una vez que tenemos varias mercancías que se producen anualmente en el mercado, que es la regla, y donde no es cierto, como habíamos supuesto cuando se producía una única mercancía, que se produce trigo por medio de trigo, esencialmente. Entonces, en este sistema de ecuaciones, que es el que preguntaba Raúl, lo que tenemos son, en principio, dos ecuaciones. Las dos ecuaciones de precio de las mercancías que, como está explicado un poco antes,
Lo que expresan esas dos ecuaciones es que gracias al accionar de la competencia, en ambos sectores, 1 y 2, se va a realizar al final, sobre un periodo de tiempo, la misma tasa de ganancia. Es decir, se va a realizar la misma cantidad de beneficios por unidad de capital invertido. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque si la tasa de ganancia en un sector es más alta que en otro sector, eso se va a expresar en una llegada de capitales al sector que va a tender a bajar el precio del bien que tenía inicialmente la tasa de ganancia más alta, porque va a haber más oferta, y a subir el precio del que tenía la tasa de ganancia más baja, porque va a haber menos oferta, en relación a una demanda dada. Y ese cambio en los precios relativos va a operar hasta que las tasas de ganancia se igualen. Ahora, en estas dos ecuaciones de precio, lo único que está expresado entonces es que sobre un periodo de tiempo, el precio de las dos mercancías tiene que cubrir el costo del capital adelantado, incluida la tasa de beneficio sobre el capital adelantado, más el costo salarial, que en este caso no forma parte del capital adelantado porque los salarios se pagan con el resultado de la venta de lo que se produce anualmente. Es decir, yo contrato capital al inicio del periodo, produzco, una vez que produje, vendo, y con lo que vendo pago salarios y el resto me lo quedo como beneficios. Es decir, en el periodo siguiente voy a reponer esta cantidad de capital y lo que me va a quedar para mí es R por el capital adelantado. Y eso, como dijimos, forma parte del excedente y entonces no tiene destino predefinido. En eso se compone la ecuación de precio, que es el precio de una unidad de mercancía. Entonces, acá tenemos dos ecuaciones que reflejan esa igual conveniencia de producir en ambos sectores una vez que operó la competencia. La tercera ecuación lo que dice es que el salario monetario tiene que ser suficiente para que los trabajadores puedan consumir las mercancías 1 y 2 en las proporciones y cantidades que regularmente lo consumen. Es decir, Z1 de la mercancía 1 y Z2 de la mercancía 2, a los precios P1 y P2, el salario monetario tiene que cubrir exactamente el costo de las mercancías. Entonces, en este sistema, en principio tenemos 4 incógnitas. ¿Cuáles son las 4 incógnitas? El precio de la mercancía 1, el precio de la mercancía 2, el salario monetario y la tasa de ganancia. Esas son las 4 incógnitas porque se supone que el salario real es conocido, es decir, Z1 y Z2 son variables que se conocen, lo que se consume regularmente por trabajador es un dato que, como está explicado más adelante, es un resultado que no es un proceso de mercado, es decir, no hay ningún salario que equilibre el mercado de trabajo. Y los coeficientes técnicos también se conocen. Con lo cual, en este sistema, digo, los coeficientes técnicos se conocen porque se supone que los métodos productivos son conocidos. En este sistema, y un poco lo que preguntaba, perdón, Raúl la semana pasada, dado los coeficientes técnicos, lo que está dada es la productividad. Entonces, en este sistema hay 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Es decir, en este sistema, en principio, falta una ecuación. Pero el punto es que, en realidad, si multiplicamos cada una de estas variables, o sea, supongamos que P1 y P2 son solución del sistema. Supongamos que encontramos los P1 y los P2 que son solución del sistema. Ahora, si yo a los P1 y P2 que son solución del sistema, los llamamos PS, P1S y P2S, ¿está bien?
Si yo los multiplico por un coeficiente lambda, a cada uno de esos vectores que solucionan el sistema, yo caigo del cielo y les doy la solución. Ustedes multiplican cada uno de esos dos precios por lambda, tarea para el hogar, probar esto, aunque debería ser obvio, pero quiero que se quiten la duda. Si yo multiplico cada uno de estos dos precios por lambda, o sea, este precio, perdón que se, este precio por lambda, este precio por lambda, este precio por lambda, este precio por lambda, fíjense, y el salario por lambda, o sea, multiplico precios y salarios por una constante, fíjense que si P1 y P2 eran solución del sistema, también van a ser solución del sistema lambda por P1 y lambda por P2 para un salario monetario más alto. Es decir, si P1, P2 y salarios y el salario monetario son solución, también van a ser solución del sistema lambda P1, lambda P2, lambda W para el mismo R. ¿Qué significa eso? ¿Sería para una variación lambda? Claro, si yo multiplico por una constante los precios y el salario, esos precios y salarios rescalados, ¿está bien? Por ejemplo, los multiplico por 2. Si la solución es P1, P2 igual 1, 2, y multiplico los precios P1 y P2 por 2, tengo 2, 4, y los salarios, que antes eran 5. Estoy diciendo números al tuntún, 5 unidades de alguna mercancía. Ahora son 10. Bueno, esos precios y esos nuevos salarios siguen resolviendo el sistema de ecuaciones. ¿Está bien? O sea, el sistema es homogéneo de grado 1 en precios. Y entonces, eso significa que, en precios y salarios. Entonces, eso significa que la escala del sistema está indeterminada. Es decir, a mí me da lo mismo, o mejor dicho, cualquier configuración de precios y salarios que cualquier rescalamiento de precios y salarios, si los precios iniciales son solución del sistema, el rescalamiento, no sé si existe la palabra rescalamiento, de precios y salarios sigue resolviendo el sistema. Sigue siendo una solución. Lo que indica eso es que lo que nosotros vamos a poder determinar no son los precios absolutos, sino los precios relativos de las mercancías. Es decir, nosotros no vamos a ser capaces de determinar el nivel absoluto de precios, los precios monetarios, sino lo que vamos a poder determinar es el cociente de precios. Porque, de nuevo, si P1 y P2 son solución del sistema, lambda por P1, lambda por P2 son solución del sistema, lo que es claro es que lambda por P1 sobre lambda por P2 es igual a P1 sobre P2. O sea, lo que se mantiene invariado no es la escala nominal, sino el cociente de precios, o sea, los precios relativos. Entonces, lo que este sistema va a poder determinar no es el nivel absoluto, sino el nivel relativo de precios. Y eso es lo que se hace en el siguiente paso, que es, fijemos arbitrariamente el precio de una mercancía como numerario, es decir, expresemos todas las mercancías como su relación con la mercancía 1, que es el numerario. ¿Qué significa? Que P1 vale 1 significa que para comprar una unidad de mercancía 1 se necesita una unidad de mercancía 1, es algo trivial. Pero P2 ahora ya no es P2 monetario, sino que nos dice, P2, siendo P1 igual a 1, es P2 sobre P1, y lo que nos dice es cuántas unidades de la mercancía
1 es necesario entregar para obtener una unidad de la mercancía 2. O cuántas unidades de la mercancía 1 se pueden comprar con una unidad de la mercancía 2. Es decir, P2 sobre P1 ahora es una relación de precios. Y es lo que en realidad nos interesa. A nosotros lo que nos va a interesar no son los precios monetarios, sino los precios relativos. Y el salario, W, también va a estar expresado en términos de la mercancía 1. Es decir, cuando determinemos W, por ejemplo, si W es 5, ya no va a ser 5 unidades monetarias, sino que van a ser 5 unidades de mercancía 1. Entonces, lo que indica W igual a 5, ahora va a ser, cuando tenemos la mercancía 1 como numerario, cuántas unidades de la mercancía 1 se pueden comprar con una unidad de salario. Y con esa unidad de salario, además, por la ecuación 3 del slide anterior, se tienen que poder comprar las cantidades de mercancía 1 y mercancía 2 necesarias para garantizar la supervivencia de los trabajadores. Eso es lo que expresa la segunda ecuación. Bueno, aquí está la nota que les decía sobre el numerario y lo que viene después es simplemente, yo sigo hablando, Raúl, pero no sé hasta dónde, cuál era la duda, estrictamente. Sí, lo que Y explicaste de lo Lambda único y esta lo que parte. viene ahora es simplemente, acá hay una explicación trunca, en el sentido de que lo único que doy es una pista de cómo resolver el sistema. ¿Cuál es esa pista? Lo que se sugiere aquí es lo siguiente. Bueno, restemos miembro a miembro, digamos, del lado izquierdo y del lado derecho, P1 de forma tal y P2 de forma tal de tener un sistema, o sea, de expresar las igualdades que teníamos en el sistema anterior de esta manera. O sea, lo único que hice fue, digamos, pasar de este lado todo esto y pasar de este lado todo esto. ¿Está bien? Fíjense que lo único que pasa es que lo que acá está con menos es lo que multiplica el capital, porque aquí era todo igual a P1, y acá lo que está con menos es lo que multiplica a P1, porque todo esto era igual a P2. Digamos, esta era la ecuación de precios de la mercancía 2 y esta de la mercancía 1. Entonces, hecho ese pasaje de términos, digo, eso, ahí lo único que hice fue pasar de términos en ambos miembros, restar en ambos miembros. Tenemos un sistema, dado R, supongamos que conocemos R, que es un sistema lineal. Fíjense que reemplacé W, la tercera ecuación, la reemplacé en las otras dos, ¿está bien? O sea que ya me desembaracé de la tercera ecuación. Tenemos un sistema que tiene 2 ecuaciones y 3 incógnitas, en principio, R, P1 y P2. Ahora, supongan que R es conocido. Dado R, este es un sistema lineal homogéneo de grado 0 en precios. O sea, yo podría reemplazar esto por una constante A, esto por una constante B, esto por una constante C y esto por una constante D. Porque todo esto es un número, dado R. Y las únicas incógnitas son P1, P2, P1 y P2. Ahora, si yo tengo un sistema lineal homogéneo, eso lo saben de economía, de matemática, ese sistema tiene una solución trivial. La solución trivial de ese sistema es la solución nula. P1 y P2 igual a 0 resuelven ese sistema. Digo, si yo pongo acá P1 igual a 0 y P2 igual a 0, esto se cumple trivialmente. Pero no son precios interesantes, P1 y P2. Digo, encontrar P1 y P2 no es un igual a 0, no son precios ni interesantes ni económicamente significativos, porque los precios son positivos. Entonces el punto es que ese sistema de ecuaciones va a tener, de matemática también lo saben, soluciones no triviales, es decir, distintas de cero,
si el determinante de la matriz, o sea, yo tengo acá una matriz, un sistema, a ver si lo puedo, déjenme copiar esto así. Yo tengo este sistema, A menos B menos C y D. Yo sé que este sistema va a tener una solución no trivial si el determinante de esta matriz, o sea, expreso esto en términos matriciales y lo puedo expresar, si me dan 2 segundos más, un poquito más de 2 segundos, pero no tanto más. A ver si lo puedo hacer más o menos rápido. Tengo este sistema así, A menos B, C y D. Esto está multiplicado por, tendría que expresar esto matricialmente, a ver si lo puedo hacer. O sea que esto me quede como una matriz. Ah, aquí está. A menos B menos C D P1. Pero también como un vector igual a ¿bien? Este es el sistema matricial. También esto como vector. La próxima lo dejo ya. Así. ¿Se ve, Raúl? Entonces, Sí, entonces profe. sabemos que para que este sistema tenga una solución no trivial, necesitamos que la matriz que multiplica el vector, o sea, una solución no trivial, como ya tiene una solución, para que tenga una solución no trivial, el sistema tiene que tener soluciones múltiples, o sea, no tiene que tener solución única. Y para que el sistema no tenga solución única, la matriz esta tiene que ser no, singular, o sea, no tiene que tener inversa, porque si tiene inversa esta matriz, sabemos que la única solución del sistema va a ser P1, P2 igual a 0. Ahora, para que no tenga inversa, el determinante este tiene que ser 0. Eso también lo sabemos de matemática. Entonces, lo único que expresamos aquí es la condición de que el determinante sea 0. ¿Está bien? O sea, nos preguntamos, ¿cuál es el valor de R? Porque fíjense que en esta ecuación nos va a quedar lo único que tenemos como incógnita de este determinante es R. ¿Está bien? Lo único que tenemos como incógnita en estos coeficientes es R. Entonces lo que nos preguntamos es, ¿cuál es el valor de R que hace que ese determinante sea igual a 0? ¿Y por qué queremos que ese determinante sea igual a 0? Porque sabemos que si ese determinante es igual a 0, P1 y P2 van a tener, además de la solución nula, un vector distinto de 0. Entonces, buscamos el R que sea distinto, que haga que el determinante sea 0. Y ese R va a hacer que el determinante sea 0, como es un sistema, como ese determinante es de grado 2, en este caso porque hay dos ecuaciones, o sea, es una matriz de grado 2, ese R que satisface el R igual 0, el determinante igual 0, es un polinomio de grado 2, o sea, es raíz doble. O sea que en principio hay dos R que satisfacen, dos valores de la tasa de ganancia que satisfacen que el determinante sea igual a 0. ¿Estamos bien hasta este momento? Sí, profe. ¿El resto?
Dado que- Sí, lo vamos a Profe. ¿Seguros? ¿Segures? Entonces, falta un pequeño paso. Buscamos el R que aseguraba que el determinante fuera igual a 0. ¿Por qué queríamos eso? Por lo que acabo de decir, para que los precios no fueran 0. Para que los precios mismos no fueran la solución trivial. Y si ese R que satisface el determinante igual a 0, como es un sistema de grado 2, va a ser un R doble. Hasta acá, todo lo que dije está demostrado. O sea, la estructura de la prueba está demostrada. ¿Qué es lo que no voy a demostrar? Lo que no demuestro es que lo que se puede probar es que de esos dos R, el menor de esos dos, el valor en módulo absoluto menor de esos dos, es el que asegura que los dos precios que están asociados a ese R van a ser estrictamente positivos, mientras que el otro va a tener al menos un precio que sea o 0 o negativo. Entonces, yo es cierto que tengo dos R's posibles que satisfacen el determinante igual a 0, pero solo el de menor módulo es el que garantiza que los precios relativos P1 y P2 asociados sean estrictamente positivos. Y de esa manera me eliminé el otro, porque el otro R no tiene asociados precios positivos y entonces no es económicamente significativo. Si yo tuviera un sistema más grande, vale lo mismo. Voy a tener, por ejemplo, supongamos que tenemos en vez de 2 mercancías, tenemos 3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a tener un sistema de 3 ecuaciones, un determinante de 3 dimensiones. Va a haber 3 valores de R que satisfacen la igualdad del determinante igual a 0. Solo el menor, el módulo máximo, o sea, el que tiene menor, módulo, o sea, el R más chico, es el que satisface de los R positivos, es el que tiene el módulo más chico, es el que satisface la positividad de todos los precios. El resto va a tener al menos un precio negativo o un precio nulo. Entonces, de esa manera nos quedamos con un único set de precios relativos y un único R. Y ahí termina la demostración de que podemos encontrar precios y tasa de ganancia estrictamente positivos. Y si los precios son positivos y la canasta de consumo Z1 y Z2 es positiva, el salario monetario también es positivo, obviamente, por la ecuación 3. Y eso demuestra que llegamos a una solución exactamente única, digamos. No solo con precios positivos, sino que también única. Lo que yo no demuestro de esa prueba es que solo el autovalor, digamos, el R de más chiquito es el que tiene asociados precios estrictamente positivos. Eso yo no lo demuestro. Pero la estructura de la prueba está dada. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, perfecto. Genial. ¿Qué más? Chicos. Pero los precios, a ver, ¿no van a ser siempre positivos? Mirá, ahí tenemos un sistema, o sea, ¿qué me estás preguntando? ¿La realidad o formalmente? Porque son dos cosas en principio distintas. Claro, pero cuando se lo formaliza puede ser cualquiera de las dos formas. Pero no tenemos que elegir los valores que sean positivos y descartar el otro, o puede ser Claro, cualquiera. el problema es que nosotros, el problema es que nosotros tenemos este sistema de ecuaciones. ¿No? Tenemos este sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones a priori no garantiza que los precios sean positivos. O sea, lo que nosotros queremos es, nosotros sabemos que en la realidad los precios son positivos, lo que queremos es encontrar una solución formal a nuestros problemas, porque nosotros hicimos abstracción de un montón de cosas cuando estábamos teorizando esto. Pero lo que nosotros queremos es encontrar una solución a nuestro problema teórico que sea satisfactoria.
No podemos decir, bueno, seguro que son positivos porque los precios en la realidad son positivos. Tenemos que encontrar como una suerte de un check de consistencia. Y la forma de encontrar el check de consistencia es la prueba que yo les acabo de hacer. Digamos, seguro que los precios no son nulos, entonces buscamos precios positivos. Para buscar precios positivos se tienen que cumplir una serie de condiciones, en particular que el determinante sea 0. Ahora, si el determinante es 0, eso se cumple para varios valores de R, con lo cual ahí descartamos las soluciones no triviales, perdón, las soluciones triviales, o sea, el 0, P1 y P2 igual a 0, pero nos aparecen posibilidades de que los precios sigan siendo negativos, o al menos uno sea negativo, o al menos uno sea 0. O sea, que los dos sean 0 no excluye que uno sea 0 o que haya valores negativos. ¿Cómo hacemos para excluir ese resto de soluciones que no nos gustan? Bueno, nos quedamos con el R más chiquito en módulo. Ese R más chiquito en módulo va a ser positivo, el R también tiene que ser positivo para tener sentido económico, la tasa de ganancia, y los precios asociados van a ser positivos. Pero una es la realidad y otra es la abstracción que nosotros tenemos en nuestra representación del modelo o del sistema de ecuaciones. ¿Qué más? Sí. ¿Alguna duda más? Ahora, estoy pensando, ¿no? ¿El resto? No, Analía. profe. Pablo, siempre hacías comentarios interesantes en el curso de micro. ¿Alguna pregunta? No, Marlene profesor. también, Leandro, Natalia, Leandro. Quien no sé quién es Gerardo Barbosa, perdón, pero no me acuerdo. No me acuerdo quién es. Disculpen. Es César, Ariel. Con razón no lo conozco. A ese sí lo conozco. Bueno, ¿el resto? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, ya Pablo. que, ya que me nombraste, te digo, todavía no llegamos, pero en el capítulo 2 que teníamos que leer del texto de Petri, puede ser que Sí. la ecuación de precios cuando está para cuando hay J, eh, insumos, los productos, están mal algunos de los subíndices. A ver, es una pregunta que no puedo responder. O sea, sí puede ser que estén mal, desde ya, porque la traducción la hice yo y yo me equivoco, así que pueden ser que estén mal. No significa que estén mal. Eh, si querés, me mandás para la próxima clase, me mostrás exactamente dónde, o mandame un mail y yo lo miro, o mostrame dónde lo tenés. Lo que sí recuerdo es que, a ver si lo escribo acá, en una diapositiva nueva. Recuerdo lo siguiente, eh, cuando tenemos A y J, I es el insumo y J es el producto. O sea, A y J es la cantidad del insumo I necesaria para producir una unidad de J. O sea, si esto vale, no sé, 0,6, lo que indica es que para producir una unidad de la mercancía J se necesita 0,6 unidades de I. Por ejemplo, si I es trigo y J es hierro, significa que para producir una unidad de hierro se necesitan 0,6 unidades de trigo. Así que si lo que está anotado ahí no se condice exactamente, puede ser absolutamente cierto que esté mal. O sea, es probable que esté mal y hay que corregirlo.
Así que lo que te pido, Pablo, si podés mandarme dónde está la página donde está el error y yo lo controlo, si te parece, para la próxima clase. Sí, dale, dale, sí, me había quedado en el tintero, pero como no llegamos, no quise preguntar. Ok. Mándamelo así, ya seguramente la semana que viene ya sea tema. Bueno, y después lo que se discute en el capítulo son los cierres distributivos. Es decir, eh, nosotros asumimos que el salario real está dado por condiciones históricas, políticas, etcétera. Eso está explicado en el texto. Pero otra posibilidad es asumir que lo que está dado es la tasa de ganancia, es decir, que la variable distributiva que se considera exógena al mercado, fíjense la lógica, yo quiero que entiendan la lógica primero y después. Una variable es exógena en el sentido de que está determinada por condiciones ajenas al mercado, y la otra es endógena en el sentido de que ajusta su valor, ajusta para dar consistencia al sistema de precios, para hacer que los precios que se determinan sean compatibles con la uniformidad en la tasa de ganancia, sea la variable R o sea el salario, la variable distributiva exógena. Cuando los autores clásicos piensan el problema, ellos razonan como si lo que fuera exógeno fuera el salario real. O sea, Z1 y Z2 son conocidos porque están determinados por factores históricos, institucionales, etc. Y además por el poder de negociación de los trabajadores. Pero en las economías modernas es también posible pensar que lo que está dado exógenamente es la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque es el Banco Central el que, al regular la tasa de interés, ejerce una influencia en la tasa de ganancia. Porque la tasa de interés marca el límite inferior, si quieren, que todo capitalista que invierte en el sistema productivo quiere obtener, porque invertir en el sistema productivo es más riesgoso que comprarse un bono, digamos, del Tesoro americano, pongámosle, para que no, o en pesos argentinos. Entonces, si un bono da el 10% en pesos argentinos, bueno, para invertir en el sector productivo, yo al menos voy a querer tener esa misma rentabilidad. La rentabilidad entonces de la industria va a estar dada por la tasa de interés más una rentabilidad adicional que compensa los riesgos y problemas por invertir en los distintos sectores de la industria. Y esos riesgos y problemas también se consideran exógenos al sistema de precios. Es decir, están dados no por la propia competencia, sino que están dados por factores que tienen que ver con las actividades, con las particularidades de las actividades específicas, y son ajenos de alguna manera al mercado o pueden considerarse conocidos a la hora de ir a determinar los precios. Entonces, dado esa tasa de interés que fija la autoridad monetaria y dada la tasa de beneficios adicional, neta, que se queda el capitalista, o sea, el capitalista se endeuda y tiene que pagar el 10% de capital a la tasa I, que fija el Banco Central, y se queda con una tasa neta que compensa sus riesgos y problemas. Bueno, la tasa bruta R queda determinada. La tasa bruta resulta de la suma de esa tasa neta y, perdón, ρ, la tasa neta, más la tasa libre de riesgos, es decir, la tasa que realizaría toda industria que tuviera el mismo riesgo que comprarse un bono que no defoltea. Esa tasa, dadas esas dos componentes, la tasa R queda determinada y dada la tasa monetaria, dado el salario monetario, lo que se determina en este sistema son los precios relativos, P1 y P2. Fíjense que si entonces, dado el salario monetario, que se supone
el resultado de la negociación entre trabajadores y capitalistas. P1 y P2 se determinan endógenamente, lo que en realidad estamos determinando endógenamente es el salario real, o sea, el poder de compra del salario en términos de alguna de las dos mercancías. Y dado R, y dado los coeficientes técnicos, entonces, en este sistema, la variable distributiva endógena es el salario real. Lo que se intenta mostrar aquí, entonces, es la riqueza del sistema clásico de ser compatible con distintos cierres distributivos. Es decir, no hay una única manera de cerrar el sistema como en la teoría marginalista, que es a partir de igualdades entre oferta y demanda de los distintos factores productivos, sino que hay distintas maneras de afrontar la cuestión de la distribución dependiendo del contexto histórico considerado. Esa es la idea que se representa en estas ecuaciones. Y cuál cierre distributivo se elige dependerá del contexto que estemos enfrentando. Ahí hay que, de alguna manera, ensuciarse las manos. Es decir, habrá que recurrir a la inducción y no a la deducción. Se requerirá de un proceso inductivo que nos permita justificar cuál es la variable distributiva exógena. Bueno, y después lo que se discute son las propiedades del sistema de precios. Esencialmente lo que se demuestra ahí es que, recuerdo, no hago la prueba porque ya está salvo que tengan alguna pregunta en particular, se demuestra que los precios, un aumento en los precios, un aumento en la tasa de ganancia genera una caída del salario, la pregunta con la que empezamos, motivando toda la cuestión. Es decir, se demuestra que si aumenta si aumenta W, necesariamente cae la tasa de ganancia. Si aumenta W, seguro que aumenta W en términos de cualquier numerario. Es decir, no importa cuál sea el precio que yo use como unidad de cuenta, un aumento del salario va a generar un aumento del salario en términos de cualquier mercancía que yo use como unidad de cuenta y una consecuente caída de la tasa de ganancia. Porque la elección del numerario es arbitraria. Y si esa elección fuera arbitraria, entonces no podría ser que el salario suba o baje dependiendo de la unidad que yo use como unidad de cuenta arbitrariamente elegida. Bueno, lo que se demuestra es que eso no ocurre. Si el salario aumenta en términos de una mercancía, aumenta en términos de cualquier otra. Y si aumenta en términos de una mercancía y aumenta en términos de cualquier otra, la consecuencia es la caída en la tasa de ganancia. Es decir, la relación negativa entre salario y tasa de ganancia que se ve claramente para un sistema en el que se produce una única mercancía, se sigue manteniendo en un sistema en el que se produce una multiplicidad de mercancías. Y después otro resultado que demostramos por ahí es que si la tasa de ganancia es nula, eso los que hicieron micro 1 vieja conmigo lo saben, si la tasa de ganancia es nula, los precios dependen, o sea, son proporcionales a las cantidades relativas de trabajo. O sea, vale lo que se conoce como teoría del valor trabajo. Porque esencialmente el sistema de precios es un sistema análogo, un sistema en el que se produce con solo, digamos, se consideran los coeficientes técnicos en términos de trabajo, directo o indirecto. Ojo con eso. Simplemente aquí, habiendo hecho la prueba, solo digo que cuando se dice que vale la teoría del valor trabajo, lo que vale no es la cantidad de trabajo directa, sino que también hay que considerar la cantidad de trabajo indirectamente necesaria para producir las mercancías que junto con el trabajo terminan produciendo la mercancía final. O sea, si yo necesito producir tractores antes de producir trigo, la cantidad de trabajo directa e indirecta es la cantidad total de trabajo necesaria para producir tractores, más la cantidad de trabajo que junto con los tractores produce el trigo, digamos. Esa es la idea. Y entiendo que
esto es lo último de esta clase, ¿no? O también había sobre bienes básicos y no bienes no básicos. No, en realidad cierre distributivo no estaba en esta clase, Ah, es para la semana que viene. disculpen entonces. En esta clase vimos propiedades y bienes básicos y no básicos. No sé por qué cambié el orden. No, antes. Terminamos ahí donde lo último que le explicaste a Raúl, que cuando armaste la matriz, ahí terminamos. Perdón. Bueno, entonces, genial. Eh, disculpas entonces que me adelante. Bueno, quedará para mejor les queda para la semana que viene la cuestión de, lo volvemos a ver la semana que viene sin problema, pero pensé que habíamos llegado un poco más. Eh, Ahora me agarró la duda. Bueno, después lo controlo y cualquier cosa les hago una pregunta. Eh, si no hay más dudas, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Si hay alguna duda más. Eh, Creo que la semana que viene, Creo que no, creo que la semana que viene, si no me equivoco, está pautada la fecha del primer trabajo. Déjenme controlar, por favor. Vamos a dejar de grabar para que se termine.